Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí y poder aprender, entender, conocer y crecer cada día más, Señor, en este maravilloso reino, tu reino, Señor, y nosotros como la expresión tuya, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la plática de hoy se llama Dios siempre se sale con la suya. ¿Cómo se llama? A ver, díganla otra vez. 1, 2, 3. Ok, muy bien. Se va a poner muy buena la conferencia hoy. Estoy emocionado. Jonás, capítulo 1, verso 1. Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entremos al tema. A ver, sinceramente, nada más levanten la. Bueno, ya ni les digo. Ok, no. Ya. ¿Cuántos han leído? No, pero no lo levanten. ¿Cuántos sí han leído todo el libro de Jonás? Todo, completito. No levanten la mano, porque luego la mayoría no la va a levantar. ¿Verdad que no han leído el libro de Jonás? O sea, la mayoría no. Han visto historias de Jonás y sé que existe Jonás, pero que hayan leído todo el libro de Jonás así, bien leidito. No que lo leyeron para que les dé sueño y se vayan a dormir, sino que lo leyeron bien. Bueno, no les voy a preguntar. Entonces, a continuación haré un concentrado de 6 sucesos en la vida de Jonás. O sea, voy a hacer un concentrado de la vida, de todo el libro de Jonás, porque yo sé que la gran mayoría no han leído Jonás. Entonces, a la hora que empiece a hablar de Jonás, se me van a quedar. Y cuando Jonás hizo eso, y ustedes van a empezar, pues como no lo han leído, pues no van a saber de qué estoy hablando. Entonces mejor voy a hacer un concentrado para que todos entendamos lo mismo. ¿Sale? Ok, pero ahí les encargo que lean Jonás 2, 3 veces, por favor. Número 1, que predique el mensaje de Dios a una ciudad. Eso es uno de los 6 puntos. Dios le ordena a Jonás que vaya a Nínive, una ciudad conocida por su maldad, para advertirles que su destrucción es inminente si no se arrepiente. Entonces, punto número 1, ¿qué es? Que predique el mensaje a una ciudad. Número 2, desobedece y huye. ¿Qué hace Jonás? Desobedece y huye. Jonás, en lugar de obedecer, decide huir en barco hacia Tarsis, tratando de escapar de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hace? Número 2, desobedece y huye. Número 3, tormenta y naufragio. Digan, tormenta y naufragio. Durante la travesía, una feroz tormenta azota el barco. Los marineros, temiendo por sus vidas, descubren que Jonás es el causante de la ira divina, y por consejo del mismo Jonás lo arrojan al mar. Les estoy resumiendo varios capítulos, ahí nomás para que sepan de qué se trató. Entonces, él huye en el barco y viene una tormenta, y descubren ahí mismo los marineros que porque él está huyendo de la presencia de Dios, y dicen, para calmar la bronca, que se acabe la tormenta, a nadar al agua patos, y lo avientan. 4, Jonás y el pez. Digan, Jonás y el pez. Milagrosamente, un gran pez es enviado por Dios para tragarse a Jonás. Dentro del pez, Jonás ora a Dios, se arrepiente de su obediencia y le promete obedecer en el futuro. No era ballena, era pez. Así dice la Biblia, que era un gran pez, no dice que era una ballena.
Ok. Número 5, liberación y arrepentimiento en Nínive. Digan. Otra vez, 1, 2, 3. Liberación y arrepentimiento en Nínive. Dios escucha la oración de Jonás y ordena al pez que lo vomite en tierra firme. Jonás, esta vez obediente, viaja a Nínive y predica el mensaje de Dios. La gente de Nínive, desde el rey hasta el pueblo, se arrepiente de sus pecados y se viste de cilicio y ceniza, demostrando su arrepentimiento. Entonces, este es el número 6. Digan, la que sigue. Número 6. Lección de misericordia. Digan, lección de misericordia. Aunque Jonás se enoja porque Dios perdona a Nínive, Dios le enseña una lección sobre su misericordia y compasión hacia todas las naciones, incluyendo aquellos que considera enemigos. Entonces, ya se sabe la historia de Jonás. Número 1, le dice que vaya a predicar. Número 2, desobedece. Número 3, número 4, Jonás y el pez se lo tragan. Número 5, lo liberan. Y número 6, ok. Entonces ya estamos viendo la historia de ¿quién? De Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Un cuate que le dicen que predique, no quiere, se va para otro lado, viaja en barco, lo tiran del barco, viene un gran pez, se arrepiente adentro del pez, va a la ciudad donde tiene que predicar, predica, la ciudad se arrepiente, los perdona, no los destruye y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hasta ahí la historia. Ok, vamos a empezar con una pregunta, no es de mesa, es así de botana. ¿Qué características tenía Nínive? ¿Qué características tenía Nínive? ¿Qué características tenía Nínive? Gente pecadora, muy sanguinarios, era como Puerto Vallarta. Muy bien, ahí les va. Les platico sobre Nínive. Una gran ciudad. Era la capital del imperio asirio y estaba situada en el río Tigris. Era la potencia mundial de aquella época, ubicada en la región actual de Irak, cerca de una ciudad que se llama Mosul. Donde está Irak, ahí estaba esta ciudad. Y era la capital ¿de qué? Del imperio. O sea, era el imperio más poderoso del mundo conocido. Era como decir los gringos ahorita, los más poderosos. Eran los líderes de todo el mundo conocido. Y la capital de ahí era ¿qué? Nínive. Si tú dices qué tan grande era, en aquel tiempo tendría más o menos unos 130,000 habitantes. En aquella época una ciudad de 130,000 habitantes era gigantesca. Gigantesca, era algo impresionante. Todas las ciudades eran pequeñas. Ciudades de 30,000 personas eran muy grandes. Es como decir ahorita una ciudad de 2 millones, algo así, es como decir 30,000. Antes era gigante, era una ciudad impresionante. Una gran ciudad, pero era también enorme su maldad. Y esa maldad llegó a la presencia de Dios y entonces Dios determinó que iba a juzgar la ciudad. Jonás habría tenido que salir en dirección al este, pero en vez de encaminarse a esa dirección, descendió hasta Jope y compró un billete para que en el primer barco zarpó hacia Tarsis. ¿Dónde está Tarsis, señores? Eso. Tarsis era una ciudad que había sido fundada por los fenicios en la costa sur de España. Era un lugar remoto del oeste. Entonces ya le están aprendiendo la geografía, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no?
O todavía compró bueno, ya ni les digo. No, es que el otro día le pregunté a unos que de Chiapas y me dijeron que si Chiapas era otro país, imagínense. Y luego les dije, voy a ir a Guatemala, y me dicen, Guatemala sí es de México, ¿verdad? Me dijeron, no, o sea, ok, bueno, lo que es la falta de ignorancia, dijo el indio, ¿verdad? Pero bueno, ok, entonces, ¿por qué actuó Jonás de esta manera? ¿Por qué actuó Jonás de esta manera? ¿Qué se les ocurre? ¿Porque tenían miedo? Sí, ¿por qué fue desobediente? ¿Por qué? ¿Por qué fue rebelde? ¿Por qué? No quería que se salvaran. ¿Por qué? Les daba envidia, ok. Sí, ¿por qué quería que los exterminaran? ¿Por qué? Porque él predicaba contra el pecado y estaba bien, como dijo uno por ahí, estaba bien conviccionado, ¿verdad?, de que se murieran. Ok, a ver allá. Le caían gordos. ¿Por qué le caían gordos? Ok. Miren, lo que les voy a leer son conclusiones a las que han llegado algunos historiadores y algunos teólogos. Entonces voy a leerles las conclusiones que yo creí más importantes, hice un pequeño resumen y por qué Jonás actuó de esta manera. Inciso A: Jonás detestaba a los habitantes de Nínive. Asiria era una de las naciones más brutales del mundo antiguo. Eran temidos por todos los pueblos de aquella época, ya que usaban métodos muy crueles para torturar a la gente y podían extraer información con mucha facilidad. Lo voy a explicar. Estas gentes, cuando conquistaban una nación, no los perdonaban y no los mataban. Una vez que los conquistaban, ellos se deleitaban en torturarlos. Y una de sus prácticas era torturarlos lentamente hasta la muerte. Pero en la historia dicen que a las mujeres primero las violaban, pero las violaban sistemáticamente por semanas o por meses. Y algunas, la mayoría moría de tantas violaciones. O sea, eran demasiado crueles. O sea, no había de que me rindo y ahí muere y quédate con todo y yo me voy. No. Entonces los historiadores dicen, como hay antecedentes de batallas con Israel, que las hermanas de Jonás habían sido violadas y asesinadas por ellos. Entonces el cuate les traía un coraje, y varios de los parientes de Jonás o amigos conocidos, familia, también habían sido torturados y asesinados por ellos. Entonces Dios le dice, hey, ve y predícales. Entonces esa era una de las razones. Estos son los historiadores y los teólogos, ¿sale? Tú no lo vas a encontrar en la Biblia que diga, ¿por qué hacían esto? No. O sea, son documentos históricos. Inciso B: Jonás, como conocía a Dios, no podía entender por qué Dios quería cambiar su método. O sea, Dios estaba mandando ¿a quién? A él, a que predicara ¿dónde? A Nínive. ¿Cuál era el método? Ahí va. Jonás diciéndole a Dios, estoy parafraseando: tú nunca enviaste a Elías a Egipto, ni a Isaías a un país más lejano. ¿Por qué me estás pidiendo a mí que haga algo que tú nunca le pediste a ningún profeta que hiciera? O sea, ningún profeta de Israel había ido a predicarle a otra nación fuera de Israel que se arrepintieran. Y entonces Dios le dice a Jonás, ve a Nínive. Pero Nínive es la capital, es el imperio más poderoso y son los más sanguinarios. Y además a mi familia y a mis amigos les hicieron todo esto. Ve y predica. Y además tú nunca habías mandado a ningún profeta fuera de Israel. Porque los profetas, ¿a dónde los mandaba? Con su mismo pueblo. Si tú te pones a ver la historia de los profetas, ¿qué les dice a los profetas? Ve y dile a mi pueblo que se arrepientan. Y aquí no. ¿A dónde los manda? Con alguien que fuera del pueblo de Dios. Jonás
está descubriendo algo sumamente revelador. Dios es el Dios de los no judíos, y además con una ciudad que en el propio concepto de Jonás era una ciudad antidios. O sea, estos cuates no creían en el mismo Dios, y eran sanguinarios, disfrutaban la tortura. Dicen los historiadores que una de las torturas preferidas de ellos era que los enterraban vivos con la cabeza afuera, y los ponían insectos y alimento para insectos para que los picaran, y ellos se sentaban ahí a disfrutar cómo se iban muriendo, gritando la gente. Eran sus pasatiempos. Entonces dice Jonás, a ver, me estás mandando con una ciudad anti Dios, anti tú, que yo vaya y predique. Dice, ¿cómo crees? ¿Sí estamos entendiendo la posición de Jonás? Vamos a entrar a la revelación. ¿Listos? Entremos a la revelación. ¿Cómo lo mandó Dios a Jonás a Nínive a pesar de su desobediencia? ¿Cómo dijimos que lo mandó? ¿Cómo lo mandó? ¿Cómo lo mandó? O sea, no quería ir, se escapó, se subió a un barco. ¿Y cómo lo mandó a Nínive? Por un pez. Digan conmigo, por un pez. Sabemos que Jesús tuvo apóstoles que tenían el oficio de pescadores, y a estos apóstoles les dijo que les iba a ser pescadores ¿de qué? De hombres. Muchos teólogos opinan que esa es una de las razones por las que Dios envió a Jonás en un pez. O sea, es una simbología profética. Eso es lo que dicen los teólogos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? No tengan miedo de decir sí o no. Sí, ok. Bueno, vamos a ver. Entonces decían, no, pues es que lo que pasó con Jonás es una figura y sombra de lo que iba a hacer con los apóstoles. Muchos apóstoles eran ¿qué? Pescadores. No todos, pero algunos. Entonces, por ahí va la cosa. Esa es la explicación de Jonás. Dicen, es que por eso escogió un pez. ¿Por qué? Porque nos iba a hacer pescadores ¿de qué? De hombres. Muy bien. Ok. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué tan largo, los que sí leyeron Jonás, los que sí han leído Jonás, qué tan largo era el mensaje de Jonás a los habitantes de Nínive? O sea, ya llegó Jonás, está en medio de Nínive y empieza a predicar su mensaje. ¿Cuál era el mensaje de Jonás a Nínive? ¿Qué tan largo era? ¿Qué tantas palabras usaba Jonás para predicarles el mensaje a los de Nínive? Si no sé qué, si no se arrepienten, Dios los destruirá. ¿En 40 días? ¿En 3 días? ¿Era un mensaje largo o corto? El mensaje de Jonás a Nínive, según el texto bíblico, constaba de 5 palabras en hebreo. O sea, Jonás llega a Nínive, ¿y cuántas palabras utiliza en su mensaje? En hebreo, 5. En español, estas palabras se traducen como: dentro de 40 días Nínive será destruido. ¿Cuántas palabras son? No son 5. ¿Cuántas palabras son? Estamos en español, señores. Bueno, yo sé que los que saben hebreo se les revuelve a veces piensan en hebreo, como los que hablan inglés, a veces piensan en inglés, ya se les olvida el español, ¿verdad? Ok. En español son 7 palabras. En el idioma original son 5. O sea, es un mensaje muy corto. Un mensaje muy corto. ¿Qué sucedió con este mensaje tan corto? ¿Cuál fue el impacto? ¿Qué pasó en Nínive, señores? ¿Qué fue lo que pasó en Nínive? Los que leyeron Jonás, que no puse en el resumen. ¿Qué pasó con los de Nínive, los que leyeron Jonás, los que han leído Jonás?
Antes de arrepentirse, ¿qué pasó con ellos? Se pusieron en ayuno. Se pusieron en ayuno, señores, incluyendo los animales, todos en ayuno. Y agarraron a los animales y dijeron también en ayuno. ¿Y qué pasó? Se arrepintieron los habitantes de Nínive y Dios no envió la destrucción. Ahora, aquí viene ya lo interesante. ¿Listos? Pónganse listos. Jonás, un profeta rebelde, orgulloso, que no quería ir a la ciudad y hablar de la misericordia de Dios. Él se quería sentar para ver cómo Dios mandaba fuego del cielo y destruía toda esa ciudad. Estamos hablando de un cuate que no quiso ir y dijo: Dios me dice que vaya al este, pues me voy al oeste. Y Dios se sale con la suya. Le dice: pues vas porque vas. ¿Y qué pasa con él? Termina en el mar, lo avientan los marineros, dicen: ¿sabes qué? Por tu culpa nos vamos a ahogar todos, mejor ahógate tú solo. Lo avientan, se calma la tempestad, viene un gran pez, se lo traga 3 días, lo avienta allá, ahí donde está Nínive, todo el mundo lo vio, y contra su voluntad se avienta un mensajazo de 5 palabras. Yo no sé cómo estaba predicando este señor, pero yo me lo imagino así como: arrepiéntanse, en 40 días Dios va a destruir Nínive. Y ya, arrepiéntanse. Yo no sé cómo predicó, o a lo mejor predicó: arrepiéntanse, 40 días Dios va a destruir Nínive. Arrepiéntanse, en 40 días Dios va a destruir Nínive. No sé cómo lo predicó. No había tecnología como la de ahorita, pero la ciudad más importante, la capital del imperio más poderoso de aquel mundo, de esa época, lo mejor de lo mejor, un cuate rebelde, orgulloso, que no quería ir, y que la ciudad se arrepiente. ¿Sí le estamos entendiendo? Ok. Pregunta número 1 de mesa. La gran pregunta es: ¿cómo puede ser como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios? Verso 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. En Cristo no existe lo secular. En Cristo todos somos ministros competentes. Todos estamos de tiempo completo usados por Él. Yo sé que la pregunta que se están haciendo es la que voy a poner: ¿y nuestros trabajos? Todo lo que hacemos en el reino de los hombres, o sea, las responsabilidades o trabajos, son únicamente la manera o forma de presentarnos ante los hombres para manifestarles a Cristo, para presentarles a Cristo, para que conozcan a Cristo. Repito, todo lo que hacemos en el reino de los hombres, o sea, las responsabilidades o trabajos, son únicamente la manera o la forma de presentarnos ante los hombres. ¿Para qué? Para que ellos vean a quién.
a Cristo. O sea, Cristo no te diseñó para que seas un vendedor de bienes raíces. Cristo no te diseñó para que seas gerente, maestro, taxista, electricista, médico, abogado, dentista, arquitecto, ingeniero, maestro albañil, comerciante, vendedor, carpintero, herrero, ama de casa, mamá, papá. No, Dios no te diseñó para que fueras eso. El diseño de Dios para todos nosotros es que fuimos diseñados para ser la expresión de Cristo en la tierra. Y lo vamos a expresar aquí en la tierra teniendo un desempeño en el reino de los hombres. O sea, voy a tener que hacer una función en el reino de los hombres, pero esa función que voy a hacer, esa función no es el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios es que tú seas la expresión de Cristo. Y eso que tú haces es el disfraz, es la careta en la cual tú te estás presentando para que digan, mira, para que podamos tener acceso con esas personas. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok, regresamos. ¿Qué le dio credibilidad a Jonás? Ya voy a ligar todo. ¿Qué le dio credibilidad a Jonás? Dios usó a Jonás metido dentro del Dios de los de Nínive. O sea, Dios usó al Dios de la sociedad de ellos. ¿Qué le dio credibilidad a Jonás? Que estaba metido en el Dios de ellos. Por eso le creyeron. Pregunta número 2 de mesa y última pregunta. Cuando a los creyentes se nos revele que nosotros estamos para salir de una estructura o sistema de la misma sociedad con el mensaje de Dios, van a atender el mensaje. ¿Quiénes? Los del reino de los hombres lo van a atender. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué lo van a atender? ¿Por qué? Corre tiempo. Si alguien no le entiende la pregunta, puedo ir a la mesa y ahí platicamos, pero léanla 2-3 veces por favor antes, porque lo único que hago es volverla a leer en frente de ustedes. Entonces vuélvanla a leer, por favor. Fíjense la pregunta. Dice: cuando a los creyentes se nos revele que nosotros estamos para salir de una estructura o sistema de la misma sociedad con el mensaje de Dios, van entonces a atender el mensaje. ¿Por qué? Fíjense bien, lo voy a tratar de explicar y ahorita vamos a leer. Porque para ellos el sistema es su Dios. Para ellos el sistema es su Dios. O sea, todo lo que tiene que ver con ese sistema es el Dios de ellos. O sea, ¿cuál es el Dios de ellos? El trabajo, la escuela, la familia, el irse los fines de semana de juerga. O sea, ese es su Dios. Entonces, ese sistema es el Dios de ellos. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, la respuesta es: ¿por qué nos van a prestar atención? Porque nosotros estamos saliendo del Dios del sistema de ellos. Y una de las cosas que más impresionan a las personas es ver cómo alguien sale del Dios de ellos, del sistema de ellos, con un mensaje tatuado en todo mi ser del Dios verdadero. Lo voy a explicar. En el
sistema de Dios de ellos, lo voy a explicar de la siguiente manera para poderlo explicar, porque está difícil de explicar. En el sistema de ellos, o sea, ese sistema es su Dios. Ahí en ese sistema hay diosesitos, hay pequeños dioses. Por ejemplo, en ese mundo, en el sistema del mundo, por ejemplo, en el fútbol, ¿quiénes son los pequeños diosesitos? Messi, Cristiano, y empiezas a mencionar nombres, Mbappé, de diferentes diosesitos. Entonces, en México los equipos de fútbol son como pequeños diosesitos, ¿sí? No, es que personas se pelean de veras a golpes, porque unos le van a la América, otros le van a las Chivas, otros les van al Monterrey. O sea, se dan porque están defendiendo su ¿qué? Su diosesito. Igual en el béisbol hay pequeños diosesitos, ¿no? Hubo uno mexicano muy famoso, Fernando Valenzuela. Hay pequeños diosesitos, o sea, equipos de béisbol. Hay pequeños diosesitos en el básquetbol, Michael Jordan. O sea, hay donde quiera hay esos diosesitos. ¿Sí me están dando a entender? Entonces, si tú pretendes o te gusta el básquetbol, tú tienes tus diosesitos. Si tú eres fan de la Fórmula 1, tú tienes tus pequeños diosesitos. Si tú eres un empresario y te metes al mundo de los negocios, tú tienes prototipos de diosesitos de cómo. Si a ti te gustan los medios de comunicación y el periodismo, tú tienes pequeños diosesitos. ¿Sí me estoy dando a entender ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando uno de esos diosesitos del Dios sistema le entrega su vida a Cristo y sale de ese sistema? Entonces todas las personas, todos los de Nínive, que no son el pueblo de Dios, van a decir que Messi, ¿qué? O sea, los seguidores de él. No sé si me estoy dando a entender. Que Lady Gaga, ¿qué? Y empiezas a seguir a esos diosesitos, porque esos diosesitos salen del sistema Dios. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ahora, quizás tú digas, bueno, pero yo no soy Messi. No, pero a tu nivel, aunque, como dice por ahí el programa, aunque usted no lo crea, hay personas que tienen sus ojos puestos en ti. No en la cantidad que tienen los ojos puestos en muchas de estas personas que son deportistas o que son cantantes, que son músicos, que son políticos, que son empresarios, que son inventores. No sé si me doy a entender, ¿no? Pero hay personas que a ti te ven y dicen, wow, este cuate. Entonces, cuando tú te manifiestes como alguien que tiene al Dios verdadero y está saliendo del sistema Dios, todas esas personas pueden ser 15, pueden ser 100, pueden ser 200. O sea, no sé qué tan grande sea tu Nínive o qué tan chico sea tu Nínive, pero todas esas personas van a voltear y van a decir, ¿con que tú sigues a Cristo? ¿Cómo? Y se van a sorprender. ¿Por qué? Porque van a ver que tú estás saliendo del sistema Dios. No sé si me estoy dando a entender. Ok, lo sigo explicando. La gente está metida en el Dios del sistema, y claro que pueden reconocer
a quienes salen de ese Dios y tienen al Dios verdadero. Es por eso que Cristo dijo que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra. Somos algo que no se puede ocultar. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahorita voy a hacer la otra pregunta. Todavía no llego ahí. Entonces, ¿por qué se sorprendieron mucho los de Nínive? ¿Qué pasó? Porque el mensajero salió de su Dios sistema. Entonces, la gente, ¿cuándo va a conocer al Cristo verdadero? Cuando tú y yo salgamos del Dios sistema. Porque a pesar de que tenemos a Cristo y que nacimos de nuevo y que nos consideramos hijos de Dios, muchos de nosotros en mucho no salimos del Dios sistema. Estamos con un pie dentro del Dios sistema y con otro pie como queriendo salir fuera de ese Dios sistema. Y como que estamos así como torta no volteada. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la torta no volteada? Como sancochadones. Así como que sí, como que no. Por eso la gente no nos cree. Por eso la gente, ay, ¿a poco ya te hiciste cristiano? ¿Por qué? Porque, o sea, la sal que somos no sala. La luz que decimos que somos no ilumina. No sé si me estoy dando a entender. O sea, sí somos hijos de Dios porque este es un asunto espiritual. Pero como no tenemos el crecimiento y la madurez como para definitivamente salir del Dios sistema, entonces a nadie impactamos. Pero cuando hay alguien que nace en Cristo y que se manifiesta como un seguidor de Cristo y que dice yo sí salgo del Dios sistema, dices tú, órale. Y hay personajes, por ejemplo, Chuck Norris, el karateca, es cristiano, es predicador. Muchos no saben, pero él allá en su ámbito ha impactado a un montón de gente que es karateca y que jamás hubiera conocido de Cristo si no hubiera sido por Chuck Norris. ¿Por qué? Porque él salió del pez. Y hay personajes, hay muchos personajes, hay jugadores de fútbol, hay boxeadores. Por ejemplo, el que es predicador y que ha impactado mucho su país es Pacquiao. Pacquiao, el boxeador. Allá es predicador en su país, tiene su iglesia, él es pastor y es boxeador. Y la gente dice, Pacquiao, sí, pero en ese submundo del box, ellos saben. Y porque él salió del pez, muchos se han entregado, se arrepintieron. Y así hay periodistas. Hay periodistas que se han convertido. Había un señor que le hacía con la mano así en la mesa. No. ¿Cómo se llama? ¿Jorge qué? Ese, ¿cómo decían? ¿A quién qué? ¿Cómo? A quien corresponda, decía el cuate. Sí. No se deje, a quien corresponda, ¿verdad? Salió en la televisión. Y pues es cristiano y también así empiezan a haber gentes, ¿no? Y tú dices, ay, ¿a poco hay? O sea, hay personas que están entregando su vida a Cristo y están empezando a testificar. Cómicos, señores del cabello largo, muy largo. ¿Cómo? Teo. Ese señor ya es cristiano. Y hay gente que lo seguía y dice, están saliendo del pez. Dicen, hey, Nínive, yo salí del pez. Y la gente está siendo impactada. Y hay gente que está esperando que salgas del pez tú. Hay gente que está esperando que tú salgas del pez. Pero
como o sea, estamos como en la trompa del pez, pues, con un pie adentro de la trompa del pez, de la boca del pez, y por el otro lado ahí en la playa, ¿no? Así como, y la gente ahí de Nínive viéndonos, ¿no? Sí será, no será, se parece. Y, ¿sí me explico? Eso es lo que pasó con Jonás. ¿Por qué le creyeron? Porque el cuate salió del Dios sistema. Y la gente dijo, wow. Entonces, fíjense lo que les puse. Ahora sí, regresamos. Entonces dice, la gente está metida en el Dios sistema. Y claro que pueden reconocer a quienes salen de ese Dios y tienen al Dios verdadero. Es por eso que somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Somos algo que no se puede ocultar siempre y cuando salgas del Dios sistema. Pero si quieres, lo puedes ocultar. ¿Cómo lo puedes ocultar? ¿Cómo lo puedes ocultar? ¿Cómo lo puedes ocultar? ¿Perdón? Sin salir. ¿Y con qué otras palabras podemos expresar el no salir del pez? ¿Cómo lo podemos ocultar? No saliendo del pez, sí, pero ¿cómo? ¿Bajo qué doctrina o bajo qué enseñanza o bajo qué contexto? Ya lo mencioné ahorita hace ratito. Diciendo que hay creyentes de tiempo completo y que yo no formo parte de eso. ¿Cómo puedo no salir del pez diciendo, no, es que a mí me enseñaron que hay quienes están de tiempo completo y quienes somos seculares? Entonces, como yo no soy de tiempo completo, entonces pues eso de que salgan del pez y que la gente se convierta es de los de tiempo completo, ¿eh? Yo no. Yo estoy aquí adentro del pez bien a gusto. Ya me acostumbré. Porque mira, así como que abre la boca y como que agarro aire fresco y luego otra vez ya. Aunque Jonás no quiso y pataleó, Dios lo usó porque Dios es soberano. Él siempre se sale con la suya. Él siempre gana. Señores, ¿qué es lo que está diciendo? Te estoy diciendo aquí. Flojitos y cooperando. Dios te va a ganar, brother. Dios tiene un diseño para tu vida. Si tú quieres ser una persona más que vencedora, que todo lo puedes en Cristo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vivir tu asignación. ¿Cómo la tienes que vivir? Dios, mira, Jonás hizo todo y al final Dios se salió con la suya. ¿Qué fue lo que perdió? Tiempo. Yo no sé cuánto tiempo te queda de vida. No sé. Algunos creemos que nos quedan por lo menos 30 años. Otros creen que dicen, no, pues apenas tengo 30, yo creo que me quedan unos, mínimo unos 50, 60. Pero, mira, yo me sorprendí ayer, no antier, saludé a una persona de Guadalajara que tenía añales que no veía. Y le pregunté por un pastor de Guadalajara, de la iglesia donde él viene. Y le dije, oye, ¿y fulano de tal? Me dijo, hace un mes se murió. Un cuate 4 años mayor que yo. Y era un pastor asistente de una iglesia muy bonita en Guadalajara, una iglesia grande. El cuate, yo lo conocí como un mega empresario. Él llegó a venir a predicar aquí a Nuevo Amanecer hace muchos años. Era un mega empresario el cuate, tenía un negocio de telas gigante, traía telas de todo el mundo y vendía telas en México a las fábricas. O sea, era alguien fuerte. Y hace un mes se murió. Y dije, ¿y de qué se murió? De un infarto. ¿Cómo? Un infarto. Oye, ¿y estaba enfermo? No, nada. De repente le dio un infarto. Y el cuate, delgado, atlético, así, de los fresas, así que tú lo veías, y el cuate bien vestido, bien a la línea, 65 años de edad. Me llevaba 4 años y medio. Y
Y yo, a ver, o sea, me impactó. Un cuate predicador con su, o sea, él en Guadalajara hace muchos años había 3 iglesias locales y se juntaron los 3 pastores y juntaron las 3 iglesias y dejaron a uno al frente. Y nosotros hace muchos años fuimos a predicar ahí a esa iglesia y teníamos una buena relación. De hecho, una familia de aquí de la iglesia, por eso los conocí, se fueron a vivir a Guadalajara y se congregaron allá, y a través de ellos conocí esa iglesia. Se congregaban cerquitas de Plaza del Sol, ahí por donde estaba la Kodak antes, de ese lado de ahí. Y me impactó. O sea, tú dices, es que nadie sabe cuántos años te quedan, brother. O sea, y ahí sigues en el pez. Ahí sigues con tus ideas, con tus formas, a tu estilo. O sea, brother, si tú crees que existe eso de lo secular y lo de tiempo completo, eso no existe. Todos somos ministros competentes de un nuevo pacto. A mí me preguntan, me dicen, ¿tú eres ministro? Sí. Entonces estás reconociendo que eres pastor o que eres esto. No, es que todos los hijos de Dios somos ministros competentes. Termino con 3 preguntas y no son para que las contesten, son para reflexionar. La primera pregunta es: ¿te quieres salir del pez? O sea, del Dios sistema, o así estás bien. O así, ahí la llevas, ahí estás bien, ahí síguele. Yo no sé tu respuesta. Yo no sé qué respuesta tengas, pero Jonás se salió. Con todo y lo rebelde y todo lo que no quería, se salió y Dios lo usó. Ahora, ¿Dios te va a usar? Sí. ¿Dios me está usando? Sí. Pero no te va a usar a ti ni a mí por nuestras capacidades. Es porque ese es el diseño. Él nos diseñó para ser usados por Él. ¿Qué tienes que hacer? Salirte del pez, salirte del Dios sistema. Siguiente pregunta: ¿quieres seguir siendo un creyente secular o ya se te reveló que todos fuimos llamados de tiempo completo? O sea, ¿quieres seguir con la doctrina de que, no, yo soy un creyente, yo soy en lo secular y hay quienes están de tiempo completo? No existe eso, mi hermano. Eso está fundado en el Antiguo Testamento y era para las tribus de Israel. Eso ahora en Cristo todos somos reyes, todos somos sacerdotes, todos somos nación santa, todos somos pueblo adquirido por Dios, todos somos ministros. Y última, solo habló Jonás 7 palabras. La pregunta es: ¿estás dispuesto a hablar poco, pero fuera del Dios del sistema? ¿O quieres seguir hablando mucho dentro del sistema? No se trata de hablar mucho, se trata de hablar muy poco. Jonás nada más dijo 5 palabras, pero fuera del Dios sistema, fuera del pez. Hay quienes se la pasan hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, pero están dentro del sistema. No va a pasar nada. No se trata de hablar mucho. No se trata de tener muchos cultos, muchas reuniones y muchos cursos y muchas cosas. No se trata de eso. Se trata de que lo que sabes de parte de Dios, lo hagas. Está fácil, está sencillo. ¿Quieres ser efectivo? Salte del pez, salte del Dios sistema. Hay un Dios sistema aquí, es el reino de los hombres. Nosotros estamos en el mundo, pero otra vez, ¿nosotros qué? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo.
nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En el reino. Vamos a orar. Acabamos la grabación. En este momento vamos a orar. Les voy a invitar que se pongan de pie, por favor.